Bienvenidos a todos. Estamos agradecidos que ustedes estén conectados hoy para la clase de esta noche. Vamos a seguir con nuestra serie El Dios verdadero. Vamos a aprender hoy cómo estar transformados por Dios y cómo vivir bajo su soberanía. Por favor, manténganse conectados con nosotros y comparte esta transmisión con los demás. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Camina junto a nosotros a medida que avanzamos en la vida. Ayúdanos a enfocarnos en ti, entender cuán soberano eres realmente. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Caleb. Gracias, Katy, por esa participación tan hermosa. Una vez más, hermanos, les animo a que ustedes, por su parte, animen a estos jóvenes que están buscando trabajar en el camino, en la viña del Señor. Y por eso, hermanos, sería muy bueno y alentador para ellos si usted les escribe, les dice, Katy, buen trabajo, o Caleb, buen trabajo. Ellos están haciendo esto, hermanos, porque quieren trabajar para el Señor. Y debemos honrar eso y debemos reconocer eso también. Oremos por ellos, oremos por sus familias y que toda esta situación que está pasando en el mundo, pues pueda ser un recordatorio o una enseñanza más bien para todos nosotros, especialmente para estos jóvenes, que puedan darse cuenta que lejos de Dios no somos nada y trabajando, estando activos para el Señor, podemos lograr grandes cosas, podemos estar tranquilos porque el Señor está con nosotros. Ahora, vamos a cantar también y vamos a darle la gloria a nuestro Señor. Este canto dice, Dios reina en mí. Y sabe, hermano, hablando de la soberanía, hablando de todo lo que el Señor representa y es, ¿sí? No representa, es, podemos cantarle al Señor y decirle, tú eres mi soberano, tú eres el que debe reinar en mí en cada momento de mi vida. Así que, hermano, en esta noche vamos a cantarle al Señor, vamos a decir, en cada amanecer tú reinarás y en el anochecer, dice, en tu trono estás. Ese es el significado de la soberanía de Dios. Sí, lo único que deseamos en esta noche y todos los días es que Él reine en nuestros corazones. ¿Qué tal? Si canta conmigo, dice. En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. En cada amanecer tú reinarás. Dilo. Y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti. ¿Para qué? Para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad, y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez. Todo mi pensar, todo mi hablar, que refleje en mí lo bello de tu amor. Ven a mí, Señor, contigo quiero estar, para que reines en mí otra vez. Todo mi pensar, todo mi hablar, que refleje en mí lo bello de tu amor. Ven a mí, Señor, contigo quiero estar, para
que reines en mí otra vez. Dilo, Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad, y cuando puedo ver, eres mi Dios. Yo te seguiré para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad, y cuando puedo ver, eres mi Dios. Yo te seguiré para que reines en mí otra vez, para que reines en mí otra vez, para que reines en mí otra vez. Amén, amén. Dice para que reines en mí otra vez y otra vez y otra vez, y que esto sea algo constante, algo que se renueve día con día, esta petición que pueda estar en nuestros corazones. Hermano, muchas veces tenemos que quitarnos la venda humana de nuestros ojos. Muchas veces tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos humanos, carnales, y pedirle al Señor: Señor, yo necesito que me dejes ver más allá, que me dejes ver qué tan grande eres tú en realidad, cuán grande es tu santidad, cuán soberano eres, cuán perfecto eres tú. ¿Sabe, hermano? Esta serie de sermones a mí me ha encantado porque me ha abierto los ojos y me sigue abriendo los ojos a darme cuenta cómo es Dios en realidad. No como me lo habían dicho, no como me lo habían pintado, sino como Dios es en verdad. Un Dios compasivo, un Dios soberano, grande en amor y en misericordia. Un Dios que me ha dicho que le puedo llamar Padre. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en quien confiamos. Y ese es el Dios al que tenemos que anhelar ver. ¿Qué tal si canta conmigo? Y le dice así: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, y yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama poder y amor cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama poder y amor cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Dile conmigo: abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dile: y yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Oh, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama poder y amor cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama poder y amor cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Di conmigo: santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Cante conmigo:
Santo, 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 te cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Dile santo, 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 santo. Oh, santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Digo conmigo, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cántale. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Cántale. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo amor. Amén. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros, nos da mucho gusto. El domingo anterior continuamos nosotros con la serie El Dios Verdadero, una serie importante para cada uno de nosotros para poder ver a Dios como Él quiere que usted y yo le veamos siempre. Esta noche hablamos de cómo poder ver a Dios, qué efectos tiene eso en nuestras vidas y poder ser transformados por la soberanía de Dios.
No solamente la soberanía de Dios, las bondades de Dios y quién es Dios realmente hará que nuestro caminar con Cristo Jesús sea para una transformación. Pero hay que pensar y analizar a través de la palabra del Señor que solos no podemos hacerlo. Mucha gente el día de hoy está pensando de una manera equivocada porque ve las cosas de una manera equivocada. No somos perfectos. De hecho, la Biblia dice que no hay ni aún un solo justo, un solo bueno. Pensando y viendo las cosas de esa manera, tenemos que ver el poder que tenemos para cambiar. Poder para cambiar. La pregunta es, ¿cómo obtenemos ese poder? Para no quedarnos paralizados, para no quedarnos estáticos en un solo lugar, sino seguir avanzando. Romanos capítulo 7, versículo 18 al versículo 19. El apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente nos dice, yo sé que en mí, es decir, explica él, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. ¿Cuánto nos identificamos con el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras? Sigue diciendo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Un conflicto en la vida del ser humano. Un conflicto en la vida del hombre. Un conflicto interno. El problema es que cada uno de nosotros tenemos una lucha en común. Pablo, ahí mismo en el capítulo 7, versículo 20, versículo 24 al 25, dice de la siguiente manera. Leamos. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive, que mora en mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará? Mire bien, reconoce en lo que está haciendo, quién realmente es y pregunta, ¿quién me libertará de esta vida dominada? ¿Por quién? Por el pecado y por la muerte. Ese es el problema que muchas personas tienen, que el ser humano comúnmente tiene. Para ser cristiano voy a cambiar primero. Podría cambiar, sí, en muchos aspectos, pero seguirá siendo dominado por el pecado y por la muerte. Y yo quiero que usted pueda entender esa parte, porque está solo, esclavo del pecado y de la muerte es. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero no quieren entregar su vida a Dios. No quieren obedecer su vida, no quieren obedecer en su vida al Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesús. No quieren obedecer los mandamientos de la palabra. No quieren entregarse y hacer de Jesús el Salvador, el Señor y Maestro, amo de su vida. Porque dicen, yo no necesito a Dios para cambiar. Porque dicen, si yo voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Porque dicen, no, eso no es para mí porque no soy una persona espiritual. ¿Escuchan estos argumentos? ¿Se identifica usted con lo que estoy diciendo? Hoy quiero decirle, según la Biblia, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje que nos deja, nos está diciendo que su vida está siendo dominada por el pecado y la muerte. Y la respuesta está en, la veracidad está en que lo que usted no quiere hacer, usted hace.
por el pecado que mora en su vida. Dice el apóstol Pablo, seguimos leyendo, gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo. La pregunta, recuerde, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. La respuesta está ¿en quién entonces? En Jesucristo. ¿Hay poder para ser transformado? Efectivamente. Hay poder para cambiar. Pero lo obtenemos única y exclusivamente en Cristo Jesús. La pregunta que debemos de hacer es ¿cómo conquistó Jesús el pecado? ¿Cómo lidiamos con el problema del pecado cada uno de nosotros? Cristo Jesús en su generosidad nos dio un don a cada uno. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, la versión de la Biblia de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero tuvo que haber descendido. Y dice a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Aquí hay ciertas palabras claves, ciertas palabras importantes, como subir a los cielos, como se llevó a los prisioneros, se entregó dones a la gente. Las Escrituras a través del salmista nos dice a nosotros que condujo cautivo a la multitud de cautivos. Las Escrituras nos dicen a nosotros que Jesús vino a dar libertad. Libertad. Cuando encontramos en la palabra de Dios, para tener un mejor entendimiento de que subió, de que descendió, debemos de entender, según la cultura de los judíos, esto para poder entenderlo en el tiempo religioso, en su contexto. Las partes más bajas de la tierra, según la visión judía que ellos tenían de la otra vida, por ejemplo, habían dos cosas. Una de ellas era el Hades y la otra el paraíso. El Hades para ellos el lugar donde van los malvados, donde van los pecadores. Y el paraíso donde van los justos. ¿Recuerda usted esa gráfica impactante que hay en el Nuevo Testamento, en los evangelios, acerca de el rico y Lázaro? Y una separación entre uno y el otro. Lugar de qué? De muerte, de tormento. Lugar de consuelo en el paraíso. Pero todo esto Jesús lo hace para que Él llene todas las cosas con su gloriosa presencia. Recuerde que Dios es creador y todo lo que fue creado fue hecho por Él y para Él. Y estamos hablando también de Jesús. Pero todas estas cosas tienen repercusiones. La transformación tiene repercusiones. Déjeme mencionarle como hecho número 1 algo bien importantísimo. Cristo aquí, según la palabra, según lo que estamos exponiendo, Cristo es vencedor sobre el pecado, sobre la muerte. Cristo es vencedor sobre Satanás. Es una promesa que se hace desde Génesis capítulo 3, versículo 15 y vemos su cumplimiento a lo largo de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Específicamente en los evangelios. El poder de vivir una vida
fue posible gracias a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo obedezcamos al Evangelio para que comience a operar una transformación en nuestra vida. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice las escrituras de la siguiente manera. Ustedes, dice, estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no los habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Está escuchando? La palabra del Señor dice, ustedes, a algunos que ya habían obedecido el Evangelio, en este caso la iglesia en Colosa se refiere. Y Pablo les escribe diciéndoles, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso de quitar, eso de desarraigar una naturaleza pecaminosa, es algo tremendo aquí en la palabra, en la escritura, que no se logra como por arte de magia por sí solo. No es así. Tiene que operar el Evangelio en nuestras vidas. Sigue diciendo la escritura. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, en esa vida, en esa naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo hay vida. Esa es la repercusión que tiene la transformación. Pasamos de muerte a vida, de muerte a resurrección, juntamente con Cristo. Y dice la palabra, entonces, les dio vida con Cristo al perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolos en la cruz. Hay una persona que aprecio mucho. Hemos estado orando por esta persona durante mucho tiempo para que Dios le guíe, para que Dios le ayude, para que Dios le dé beneficios especiales en la vida de ella y a sus hijos. Cayó en la cárcel, lamentablemente. Estuvo detenida por mucho tiempo. Gracias a Dios por una persona que le ayudó a hacer una investigación. Esa persona hoy está en la calle. Esa persona hoy está libre de cargos, de esclavitud y está con sus hijos, con la persona que más la ama en esta tierra, su mamá. Y es una gran bendición. Es lo que hace Jesús con nosotros. Él anula el acta con todos los cargos que hay contra nosotros, todos los delitos, todos los pecados cometidos, sin excepción alguna. Él dice, los eliminó clavándolos en la cruz. Versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Las escrituras también nos dicen más adelante en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 8, de la siguiente manera. A la iglesia también, a los miembros que están en la iglesia, los que han obedecido al Evangelio. Por eso, si usted no ha obedecido al Evangelio de Cristo Jesús, es importante que usted ponga mucha atención y mucho cuidado y usted responda a esta lección que encontramos de Dios para nosotros. Dice,
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Vemos aquí al apóstol Pablo, al Espíritu Santo, hablándonos, enseñándonos que hay repercusiones en la transformación. Y en la transformación se pasa de muerte a vida. Este mensaje de la Escritura no solamente es para aquellos que no han obedecido al Evangelio, es también para los que son cristianos, para los que son miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque tenemos que recordar que para que haya transformación debe de haber una muerte. ¿A qué? Al mundo, al pecado. Resucitamos juntamente con Cristo para una nueva vida. El principio, el valor de esto que encontramos aquí, número 1, es el cambio de vida que siempre comienza con la verdad de Dios. Y Dios quiere que haya esa transformación en nosotros, en el ser humano. Número 2, nos convertimos en copartícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, Satanás. En el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal por la fe, la obediencia, la confesión, el arrepentimiento, al bautismo. Dice las Escrituras de la siguiente manera en Romanos capítulo 6. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Sí? Hay personas que han sido liberadas del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa, y hay personas que no han sido liberadas del poder del pecado. Siguen siendo esclavos del pecado. Aún hay cristianos que todavía quieren seguir siendo esclavos del pecado. Dice la palabra, versículo 8, Romanos capítulo 6. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso,
porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol sigue hablándonos a través de la carta de Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a las enseñanzas que les hemos dado. Dice, mire bien, eran esclavos del pecado, pero gracias a quien, a Dios, ahora, subraya eso en su Biblia, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. El apóstol Pablo, los apóstoles enseñando, ministrando en la iglesia, esperando que los miembros del cuerpo de Cristo obedezcan de todo corazón y no sean más esclavos del pecado, que no sirvan más al pecado, sino que sirvan a la justicia, que sirvan a Dios. Dice el versículo 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Servimos a la justicia, a Dios. Versículo 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Pablo lo sabía, Pablo era como una persona común y corriente como nosotros. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser, mire bien, santos. Ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser ¿qué? Santos. Esto tiene un mensaje para dos tipos de personas. Nuevamente, el que no ha obedecido al Evangelio y el que ha obedecido al Evangelio. Porque el que no ha obedecido al Evangelio, muchas de las conversaciones y pensamientos que hay es que yo no soy ningún santo y no voy a dejar de ser lo que soy de la noche a la mañana. Y es que de la noche a la mañana nadie va a cambiar y nadie va a ser transformado. Es la ley de la vida, es la ley de la naturaleza. Pero tenemos el poder para ser transformados en Jesucristo, en Dios, a través de su palabra, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, como Dios se revela a nosotros. Vida recta para llegar a ser santos. Para llegar, no se dice que se es, sino que se va a llegar. Romanos capítulo 6, versículo 22 a 24 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el principio aquí en la palabra? El principio es que el cambio de vida exige que actuemos a la verdad. Se exige que actuemos a la verdad de la palabra, del Evangelio que se nos comunica a usted y a mí, sin importar su condición. Tercer punto,
de implicación o repercusión de la transformación en nuestras vidas es que cada creyente recibe el regalo espiritual. Cada persona que obedece, que cree, que se bautiza, recibe el regalo espiritual de Dios. Es algo especial en el momento de la salvación. Y hay dos razones. Para recordarnos que el cambio de vida ocurre sobre la base dada de la gracia inigualable de Dios. No de nuestro propio esfuerzo, sino algo que Jesús hizo por nosotros completamente inmerecido. Y para empoderarnos a nosotros como agentes de gracia, para llevar la gracia de Dios a quienes, a otros. Y es la misión de la iglesia, de nosotros, los miembros. Si dejamos que opere y que hayan las repercusiones que tienen que haber en la transformación de nuestra vida. Centrados, cada uno de nosotros, vamos a ayudar y vamos a suministrar a otros lo que necesita para transformarse en la semejanza a Cristo Jesús. Lo que aprendemos aquí es el principio de que el cambio de vida es tanto un regalo como una responsabilidad. Dios le da su regalo, un favor inmerecido, pero ese reconocimiento, ese favor que Dios le da a usted, esa gracia que Dios le está dando a usted, conlleva responsabilidades. Y tenemos que hacernos la pregunta acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy, en el mundo, en el contexto, en la cultura, donde nos encontramos. Estamos llamados a amar a Dios, estamos llamados a amar a otros, estamos llamados a estar ahí en el medio para dar testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Estamos ahí para ayudar a otros a reconocer que solos no podemos, que el poder para ser transformados está en Jesús. Y hay implicaciones grandes, hermosas y especiales para que esta transformación opere en nuestras vidas y llegar a ser más semejantes como Cristo Jesús. Yo le invito a que usted nos llame, a que usted nos busque, a que usted hable con nosotros. Estamos aquí para ayudarle a ser partícipe del Evangelio de Jesús. Ese Evangelio de salvación. Esa obediencia a ese Cristo Jesús, Señor nuestro, que venció con poder y gloria la muerte, para que usted y yo tengamos la esperanza, la promesa de la vida eterna. Aquí le podemos ayudar. Sea usted en esta noche reflexionando a quién está sirviendo, de quién es esclavo, del diablo o de Dios. ¿Dónde queremos estar usted y yo? Que el Señor nos bendiga y le invitamos a que este próximo domingo continúe en esta hermosa, fabulosa serie, El Dios verdadero, para que veamos a Dios como Él quiere y espera que usted y yo le veamos. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche nos encomendamos ante usted, porque solos no podemos. Hay luchas internas en nosotros, pero sabemos que cuando obedecemos de todo corazón a su enseñanza, a su palabra, esa naturaleza pecaminosa es arraigada de nosotros. Sabemos, Padre, que la palabra suya nos habla a nosotros de que hay diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de corazones y que la palabra es sembrada. No queremos, Padre, que tu palabra vuelva vacía, sino que dé su fruto, Padre Celestial, y se multiplique. Queremos, Dios, que
nuestra tierra, nuestro corazón, sea ese terreno fértil para usted. Y si hay maleza, podemos arrancarla, desarraigarla completamente para poder vivir una vida de servicio a usted, oh Dios, completamente. Porque sabemos, Padre, que con el regalo también viene la responsabilidad. Ayúdenos a vivir y a ser responsables. Queremos su bendición sobre cada hogar, sobre cada persona que nos está escuchando, que está siendo partícipe, Padre, de esta adoración de su palabra en esta noche. Bendíceles, asísteles, Padre, en salud, en su economía, en sus problemas, Padre, morales, espirituales, familiares, de cualquier índole, Padre. Dejamos que tu Espíritu Santo intervenga por nosotros y pida a usted, oh Dios, como conviene. Que cada persona en estos momentos que está con nosotros también pueda pedirte y suplicarte a ti, oh Dios, y que pueda usted, oh Dios, obrar conforme a su santa y bendita voluntad en cada uno de nosotros. Sin ti nada somos en este mundo y sin ti nada podemos hacer. La gloria y la honra sea a ti, oh Dios, Padre creador del cielo y de la tierra. Ayúdenos a caminar en sus caminos y a obedecer a sus mandamientos. Queremos amarle y amar a nuestro prójimo. Ayúdenos, Padre, a verle como usted quiere que le veamos. Gracias, Dios, por su soberanía. Gracias, oh Dios, por su bondad. Y gracias, Padre, por lo que usted nos quiere enseñar acerca de su santidad. En el nombre glorioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En él oramos. Amén.